Les doy la bienvenida a esta nueva emisión de Charlas Entretenidas. Les di mi nombre, Rafael Maldonado, y les comento que estamos transmitiendo como lo hacemos normalmente desde la Ciudad de México, que es la capital de la República Mexicana. Y esperamos que esta ventana, esta puerta de acceso a la información de la masonería, sea de su agrado y utilidad. Te presentaba, mi querido Joel, amigo y experimentado hermano masón Joel Alejandro Gutiérrez Flores, y te di las gracias por acompañarnos en estas charlas entretenidas. Entonces, ahorita damos entrada. Si algo había fallado con el Facebook, pues ya estamos transmitiendo, ya estamos en vivo. Les damos la bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos y esperamos que esta emisión de charlas entretenidas les agrade y que sobre todo les despierte alguna inquietud de las que nosotros tenemos y queremos compartir. Mi querido Así Joel es. y amigos y Ujú. hermanos del auditorio, en anteriores charlas entretenidas, en anteriores emisiones, hemos platicado con periodistas profesionales, periodistas jóvenes de la media guardia y de la vieja guardia, y hemos tenido algunas charlas con ellos y hemos conocido sus puntos de vista, pero puntos de vista desde el aspecto profesional, los que desarrollan el periodismo. Entonces, ahora estamos del otro lado de la noticia, Joel. Nuestros amigos internautas, tú y yo, estamos como los receptores de la información y en el banner, en la cortinilla que presentamos para dar a conocer nuestra charla de hoy, aparece una imagen hoy en la que se ve una palabra, la palabra verdad. Si me permites, la vamos a tratar de presentar en pantalla para platicar sobre ella, Sí, porque claro. me parece que ilustra con cierta precisión nuestro concepto. Dice, está la palabra verdad, a ver si aquí está, a ver si ahora sí no la regamos, sí apareció, ¿verdad? Ahí está. Perfecto. Bueno, se ve en la imagen, se ve la palabra verdad y encima está un cuadro con una serie de logotipos de las redes sociales. Entonces, la verdad como que está un poco parcialmente oculta por la información de las redes sociales. Esta es, digamos, la idea que yo quisiera que desarrolláramos en nuestra charla de hoy. Aparentemente vivimos en el mundo de la información, mi querido Joel y amigos. Cualquier cosa que ocurra, un accidente, un fenómeno natural, un momento de placer, una fiesta, lo que sea, nos llegan cientos o miles de imágenes instantáneas en tiempo real. Entonces Sí, diríamos, bueno, pues sí. qué bueno que estamos en la información. Pero ustedes que saben de conocimientos esotéricos misteriosos como la alquimia, hay una frase muy interesante en la alquimia que dice que la piedra, hablando de la piedra filosofal, la piedra que uno anda buscando, los alquimistas buscan, se oculta entre otras piedras. Y entonces aquí me parece que con eso podemos ilustrar la posición que tenemos. Todo lo que aparece, pues prácticamente es innegable. Dicen, lo están grabando en el momento, es en vivo, entonces tengo información de primera mano. Pero la verdad es que no, cada vez estamos más perdidos. Con tanta información, la piedra que buscamos se pierde entre las otras piedras. Yo me siento realmente apabullado por tanta información. Lo que ahora le llaman, la palabrita que quisiera mencionar es infodemia. ¿Qué nos puedes comentar tú, tus puntos de vista, tu Ojalá, pensamiento, tus sensaciones ante este problema, Joel? es innegable que es un problema dramático, pero ojalá fuera información, mi querido Rafa. Muchas veces estamos cargados de propaganda, algo así como le llamaríamos en algún momento de mentiras, de opiniones mal fundamentadas, de estructuras ideológicas, ojalá fuera información. Y entonces la forma de ideologizar la noticia, la información, pues tiende a volverse de alguna forma tendenciosa, valiéndome nuevamente la palabra, ¿no? La tendencia de la línea que tiene la información, eso es lo que preocupa y preocupa mucho, porque fíjate que en una de nuestras entrevistas, bueno, de tus entrevistas en las semanas pasadas, hablabas con Julio y un periodista muy reconocido y precisamente decía, en algunos países del mundo se está obligando a muchos informadores, youtubers,
TikTokers, etcétera, a profesionalizarse o a tener una especialidad del campo en el que van a hablar. Porque gracias a esta infodemia, a esta forma de utilizar la información, eh, pues la Tierra es plana, ¿no? Existen los terraplanistas, existen los antivacunas, existen las posturas ideologizantes de fascistas, existen posturas muy anarcos, ¿no? Muy anarcocapitalistas, etcétera. Se empiezan a crear tendencias muy importantes. Pero yo creo que ojalá fuera información verídica, información consensuada, información de alguna manera que presente una forma de establecer el acercamiento más puro a la verdad. La verdad, la realidad es que no lo es, no es una información que nosotros pudiéramos usar para, para desarrollar nuestro propio intelecto, nuestra personalidad e incluso el desarrollo social. Entonces, acá es donde, híjole, es difícil pensar que es solo información, ¿no? Es terrible, Joel, pero ahora, digamos que los periodistas de cualquier medio de comunicación, los periódicos escritos, la televisión, la radio, digamos que son profesionales. La profesión, como todas las profesiones, la de periodismo merece todo nuestro respeto eh, quiero utilizar una palabra delicada, pero que es importante aplicarla. Los medios de comunicación son amorales, es decir, no tienen moral, no son ni bien, ni buenos ni malos, simplemente son. Y el periodismo, pues, tiene una serie de tareas y tiene una serie de obligaciones y una serie de objetivos. Entonces, esto es así la profesión. Lo mismo ocurre con la masonería y con muchas otras actividades a las que nos dedicamos. Pero ahora viene la carga emotiva, la carga personal, la ética personal. Los profesionistas, ya sea de la medicina, del derecho, del periodismo, pues ellos son los que sí deben aplicar sus códigos morales. Entonces, eh, la profesión de los abogados es una profesión que no podemos tachar ni generalizar en ningún sentido. Insisto, es amoral, es decir, no tiene una moralidad propia. Pero los profesionales de esa carrera, pues sí tienen una ética y entonces ellos deberían conducirse en un sentido. Ahora, redondeando sobre el periodismo, Joel, los periodistas ya cada uno de ellos tendrá su propio código de conducta y sus objetivos personales. Lo hemos visto, por ejemplo, los que dan noticias, no sé si les podemos llamar periodistas o lectores de noticias o noticieros de la televisión y de la radio, los que leen las noticias, pues leen lo que les están pasando en el libreto, como si fuera un actor. Entonces tienen Sí, obligación de leer exactamente lo que dicen. lo Pero que diga el teleprompter. hay los comentaristas, es decir, los que dan opinión, los editorialistas, que son los que van conduciendo la opinión del público en un sentido o en otro. Aquí estaría la aplicación de la ética. Y bueno, exigirles a ellos que se comporten como nosotros queremos, pues es imposible. Entonces, por eso me gustaría mucho analizarlo desde el punto de vista de nosotros, como público que recibe la información, ¿qué podemos hacer? Y tú en alguna ocasión en una de esas charlas que teníamos con otro invitado que es profesional del periodismo, nos hacías el comentario de que por qué victimizarnos, es decir, por qué la Oh, sí. responsabilidad debe ser de nosotros. Eh, Creo que sí es una necesidad, pero no una responsabilidad. Sí, yo para analizar una noticia que me está dando el locutor de la televisión, pues sí debo compararla con muchas otras informaciones, pero así como que la obligación de saber cuál es la verdad solamente me corresponde a mí, como que es una grave responsabilidad, joder, porque ocurre como con la publicidad de los alimentos chatarra. Oye, tú analiza la comida, si te va a convenir o no te va a convenir, pues la verdad es que nos vamos por la información y los psicólogos que se dedican a desarrollar la publicidad y la propaganda son muy expertos. Entonces saben qué colores nos llaman la atención, qué sonidos, qué imágenes, qué rostros, etcétera. De manera es que es una profesión muy desarrollada. ¿Cómo hacer para no seguir siendo víctimas inermes ante este
asedio de información. Fíjate, Rafa, que yo creo que esto de victimizar a la población, ¿no? Es cuando el lector de la noticia está sujeto a lo que diga la nota. O sea, era la nota y él tiene que entender. Nosotros como lectores tendríamos que entender eh, o saber si eso está bien o mal, ¿no? Y es nuestra responsabilidad. Entonces, se llega mucho a la frase esta de, bueno, apaga la tele, bueno, cámbiale de noticiero, bueno, cambia la información. Lamentablemente, hay un problema muy grave acá, el monopolio de la propaganda, el monopolio de la información, el monopolio de las cadenas televisivas, etcétera, ocasiona precisamente que esto no sea posible. O bueno, que la información sea tan vasta que, como decía Hermann Goebbels, ministro de propaganda de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Di una mentira 1000 veces y se volverá verdad. Se Y vuelve Hermann verdad. Goebbels tenía eso, ¿no? Estaba consciente de que la población era una víctima de la infodemia, de la información, de la propaganda que se le diera el Estado. Pero acá es complejo. Si yo tengo algo que reconocer a la transformación y a la revolución de conciencias que hubo a partir de 2018, yo creo que fue eso, empezar a hacer que la gente empezara a politizarse de una manera más estructurada respecto a lo que escucha. El ejercicio de comunicar desde el otro lado una contrapostura siempre debería ser positivo. Sin embargo, no lo es cuando esa postura es ideologizante. Entonces, yo creo que sí, eh, decimos, nosotros somos los responsables. No, no, el lector no es responsable. ¿Y sabes por qué, Rafa? También yo creo que aquí cabe algo bien importante. El lector, el que recibe la nota, la noticia o la información o la propaganda, depende de sus condiciones materiales para obtener la información que a él le sirva. Pero estas Claro, condiciones materiales han mantenido de alguna forma un estrato social, una ideología, una forma, desde el cine, los programas cómicos que te ponen en la televisión, desde las novelas, han ideologizado una especie de estructura mental social en las comunidades del país como para transmitir subyacentemente, ¿no? Por debajo de la misma verdad, la nota que quieren que escuches. Y claro. entonces esto es bien interesante porque son las condiciones materiales las que también pueden determinar el no consultar si es o no verdad, sino creerlo porque así ha sido educado y quiero decir por generaciones, Rafa, por generaciones. Ahora, utilizamos en nuestra cortinilla, en nuestro banner, una palabra muy riesgosa, muy fuerte, que se llama tiranía. Joel, vamos a saludar a nuestros amigos internautas, ¿te parece bien? Me Fíjate que parece muy llegó bien. Carlos Estrada. Carlos Estrada Meraz, muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Nos manda un triple abrazo fraternal, pues también te mandamos dos triples abrazos fraternales, uno de Joel y uno mío. Galindo Adolfo dice, bonita noche, saludos desde la costa de Oaxaca. Galindo Adolfo, te mandamos un abrazo también con mucho afecto. Te queremos mucho y te admiramos mucho. Qué bueno que estás con nosotros esta noche. Nos manda también un triple abrazo fraternal. Por qué triple abrazo fraternal, Joel? ¿Por qué explicamos, cómo explicamos que nosotros los masones nos damos un triple abrazo fraternal? Es como dar tres palmaditas cuando los compadres se abrazan, ¿no? Y damos tres palmaditas en la espalda del otro. Entonces, me parece que es una muestra exaltada de cariño, De ¿no? cariño. Y además Un acrecentar. para los masones que son admiradores de las matemáticas, el número 3 es algo muy, muy especial, tiene una gran carga emotiva y filosófica, y entonces por eso decimos triple abrazo fraternal. Dulce María Gabriel Soto también nos manda un triple abrazo fraternal, queridos. Dulce querida, qué gusto que estés con nosotros. Te mandamos también un abrazo con mucho, mucho cariño, y también pues estamos hablando de triple abrazo fraternal. Fíjate qué gusto. Esaú Alberto. Esaú Alberto, qué gusto que estés con nosotros. Te mandamos un abrazo con todo el cariño que mereces. Es un hombre con mucho talento, muy inteligente, que siempre está
preocupado por la cultura, Joel. Entonces, qué bueno que están con Eh, nosotros. Estamos tratando a Georgina Cabrera, Gina de mi corazón. ya decía yo, te la saltaste, Rafa, te van a Sí, pegar. sí, me van a pegar, porque es la dueña de mi sistema cardíaco, cardiovascular, o sea que cómo no le vamos a mandar un saludo y un abrazo con mucho cariño. Ya está saludada. ¿Quién me brinqué, Joel? No, ¿verdad? Angie, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto que estés aquí con nosotros. Ella es venerable maestra de la respetable logia simbólica privada autónoma Nelson Mandela número 4. Entonces, un saludo, Angie. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Dice Adolfo Galindo, cariño y respeto mutuo. Pues claro, por supuesto, nos queremos y nos respetamos. Justamente es una de los motivos que nos lleva a la conversación de hoy, porque lo que yo siento, Joel, a ver si tú coincides, cuando hablábamos de la tiranía de los medios de comunicación, especialmente de los nuevos términos, pues son neologismos, son anglicismos, Oh, las sí. fake news, los bots, la infodemia, están utilizando términos del inglés, pero bueno, pues ya no podemos discutir eso, el inglés está inmerso, está metido en toda nuestra vida, nosotros estamos inmersos en los anglicismos, entonces ya nos entendemos. Entonces, cuando decimos fake news son pues mentiras, noticias mentirosas. Y así como eso, muchos los bots, por ejemplo, pues es una reducción de la palabra robots, es decir, son sistemas de computación que repiten como si fuera una persona y están metiendo mensajes y los están multiplicando por miles o por millones por hora. Entonces da la impresión de que un sitio tiene una gran cantidad de público viéndolo, pero son máquinas que están repitiendo los mensajes o los están adaptando. En fin, todos estos términos. Y hablaba Adolfo del cariño y respeto mutuo, y justamente es lo que siento. Se ha perdido el respeto por la audiencia, por el público, por dar la verdad. Y hay periodistas muy respetables que le ponen, como decía nuestro querido hermano que entrevistamos como periodista, decía él, yo me apego lo más que puedo a la ética, investigo y verifico una cosa con otra y hasta que ya más o menos comprobé que es cierto, lo publico. Bueno, qué bueno que él sea una excepción a la regla, pero prendemos en la radio, por ejemplo, amigos, hermanos, y escuchamos un comentario, digamos, negativo, especialmente en la política se ve esto, ¿no? Un comentario negativo sobre un X funcionario, le cambias de estación y el comentarista de la siguiente está diciendo exactamente lo mismo y le cambias y puedes correr el dial, no sé, 10, 12 estaciones y estás oyendo que el mensaje prácticamente es el mismo, las voces Incluso usa las cambian, mismas palabras. pero las palabras son prácticamente las mismas. Y en la televisión no se diga. Los periódicos, por ejemplo, tienen sus comentaristas y uno diría son analistas profesionales, algunos con un gran renombre porque han escrito libros, entonces uno los considera como intelectuales. Y dice uno, pues este hombre es un personaje que tiene un respaldo de fama, de prestigio, que debe defender. Entonces, seguramente sus comentarios son reales, pero ya cuando nos vamos dando cuenta a través del tiempo de verificar que lo que dijo no resultó cierto y de esto, pues nos vamos dando cuenta que hay muchísima basura y que nos saturan, Joel. ¿Cómo Sí. defendernos de eso? Bueno, compara, güey, dice prueba uno y prueba el otro, prueba el otro. 10 escucho y los 10 dicen lo mismo. Pero ahora, imagínate cuando esto se vuelve tan peligroso que las instituciones que llevan, digamos, la economía o la forma en cómo dirigir a un país, los analistas expertos comentaban, si subimos el salario mínimo, va a haber una inflación tremenda y no la vamos a poder controlar y se va a acabar todo el sistema que conocemos. Y hoy en día está comprobado que no. Pero, Rafa, ¿no será que nos deban una explicación de que el análisis y las posturas que se presentaban año con año de expertos estudiados en las mejores universidades del mundo
afianzaban la idea de que subir el salario mínimo crearía una burbuja inflacionaria imposible de detener y mostraban gráficas, medios, análisis estadísticos, libros completos, tesis doctorales acerca de esta postura, ¿no? En donde ya no era un medio ya no era un medio de comunicación, era la fuente de la comunicación, ¿no? La fuente misma decía o comentaba que la burbuja inflacionaria iba a ser espantosa si se subía tantos puntos el salario mínimo. Hoy ha quedado demostrado que no fue cierto, ¿no? Que vivimos en una mentira. Y los medios de comunicación se excusan, pueden decirlo. No, pues nosotros, lo que decían los analistas, así lo comunicábamos, ¿no? Era transparente, como decían los que estudian esos temas. Hoy en día no merece que tengamos una explicación de estos analistas porque lo que dijeron fue completamente mentiroso. Los análisis y el rigor técnico y científico que se usó para elaborar estas tesis doctorales incluso eran un fiasco y una mentira y, y- y bueno, engañaron al país 36 años, Rafa. Por lo menos engañaron al país 36 años con esta supuesta información, ¿no? ¿Qué hizo, qué hacía el que debía comunicarla o criticarla o analizarla desde otro punto de vista? Era asesinado, era acallado, era secuestrado, y aquel que intentaba salir de o analizar la postura desde otro punto de vista, no vivía para contarlo, ¿no? Entonces, aquí me parece que está muy peligroso porque está coludida una ideología que finalmente hace que una cúpula específica, un sector específico, ese 1% que maneja el 50 o 60% de la riqueza o del dinero o del capital, de la renta, de los medios de producción nacionales, está ideologizándose a partir de esas posturas, ¿no? Entonces, sí me parece peligroso incluso que no solo sea el comunicador, que incluso sea la misma fuente la que engañe, ¿no? La que promueva el discurso, la que diga, tienes que decir esto exactamente, la que no presente otra cara. Y eso me parece peligroso. Claro, ahora, la primera impresión, amigos internautas y Joel, a ver si ustedes qué opinan en ese sentido. El primer deseo sería obligar al gobierno, decir, a ver, gobierno, tú debes poner una oficina, así como tienes la Procuraduría de Protección al Consumidor, la Profeco, que nos dice que tal jabón es bueno y tal jabón es mejor y tal jabón sale malo y que los envases vienen equivocados en tal. Nos da una idea de qué nos conviene comprar, inclusive en precios. Entonces esto lo hacen con una constancia que nos ayuda mucho como consumidores. Entonces, para la cosa de la información, uno diría también que Profeco intervenga, pero aquí se complica la cosa porque vendría el peligro de que el gobierno se convirtiera en una censura. Y ya Mm. hemos pasado lo que tú decías en épocas anteriores, y hemos pasado por momentos muy negros para el periodismo. Todo el porfiriato, por ejemplo, pues era la famosa, el maiceo para los que diferían en opiniones con el gobierno porfiriano, o bien decían las dos P's, plata o plomo. Es decir, les pagaban dinero porque informaran bien y se pusieran a las órdenes del gobierno, o les daban plomo, los mataban. Entonces, ese tipo de soluciones, la censura, es muy peligrosa porque va encerrando el pensamiento y entonces ya no hay libertad. La otra posibilidad sería exigirles, oye, por decencia, como tú bien propones ahorita, el cometer un error, pues es normal, es una ventaja que tenemos los seres humanos de equivocarnos. Yo defiendo una tesis porque estoy convencido de que esa es la verdad y la puedo defender con mucha pasión. Y entonces les comento a ustedes, mi verdad es esta y la defiendo y trato de convencerlos. Pero si un tiempo después me doy cuenta que estaba equivocado, yo creo que por decencia, por ética, por moralidad, pues reconocer la culpa y decir, perdónenme, les dije esto, les dije que era color amarillo
y ahora he comprobado que no es amarillo, que es verde. Entonces me desdigo de lo que dije, no lo contradigo y ahora apoyo la tesis contraria. Si no son tan dramático de que sea una tesis contraria a la otra, pues si es cuestión de matices, con mayor razón, ¿no? Yo defendía con mucho ardor esta posibilidad, pero pues ahora me doy cuenta que no es para tanto, entonces corrijo y lo digo. Pero eso sería pedir decencia en los periodistas, sobre todo en los comentaristas. Dentro del periodismo, Joel y amigos, hay una serie de especialidades. Hay el reportero gráfico y el reportero escrito que solamente va y toma los datos, la información y la transmite escueta. Hubo un accidente, chocó un autobús y hubo 14 heridos y 2 muertos y los demás están en el hospital, etcétera. Da la información. Pero hay otras especialidades que son los comentaristas, los columnistas, que ellos ya Sí. no se van, no toman la noticia, sino que no son los generadores de la noticia, sino que se basan en la noticia y hacen un comentario. Y entonces, hablando de ese mismo hipotético accidente, entonces el comentarista ya diría, las autoridades han permitido que haya exceso de velocidad y debían mejorar la curva de la carretera, etcétera. Cuidar que los choferes manejen sin alcohol y sin droga, en fin, ya serían comentarios que dan, ¿no? Y luego más adelante podrían proponer cambios. Las ambulancias deberían de estar cada 10 kilómetros en la carretera para dar un servicio rápido. En fin, ese tipo de cosas ya son opiniones de una persona. Y esas opiniones, Joel, son las que penetran más en el público, porque nos Sí. van conformando la propia opinión de nosotros como consumidores. Aquí está una dificultad enorme. ¿Qué hacemos? ¿Le pedimos al gobierno que intervenga como censor? ¿Le pedimos a las asociaciones de periodistas, de locutores, de comentaristas, de escritores, que le jalen las riendas a sus agremiados? Nosotros tratamos de hacer campañas educativas para el público. ¿Qué sería lo que tú recomendarías, Joel? Mira, yo creo que pedirle al Estado que empiece podría volverse una especie de... Porque finalmente el Estado también tiene una ideología, finalmente también hay una línea, finalmente también hay que establecer ciertas cosas, ¿no? El Estado como tal también tiene una forma de ideologizar y de colocar su discurso a través de lo que está buscando, ¿no? Sin embargo, tampoco es responsabilidad, como lo hemos estado diciendo, de nosotros como el público. No somos responsables, pero sí podemos crear foros de discusión y efervecer la discusión entre nosotros. Yo creo que algo de lo que hacen los masones o deberíamos estar haciendo dentro de nuestros trabajos y dentro de nuestros talleres es fomentar una discusión activa en busca de que triunfe la verdad, es decir, acercarnos lo mayor posible a esa verdad, no colocar a través de nuestros dogmas, de nuestros sesgos cognitivos, de nuestras condiciones intelectuales, etcétera, o materiales mismas, una forma de ideologizar o de justificar la nota, sino estudiarla de todas las formas, de todos los aspectos de los que seamos o tengamos acceso para proponer una verdadera discusión de la nota. A mí me parece interesante lo que se hace en la mañanera de poner el fake news, ¿no? ¿Cuáles fueron las fake news de la semana? Colocan la nota y bueno, aquí pusieron una foto de que había violencia, pero realmente esa foto es del sexenio tal, ¿no? O es otra fecha, etcétera. Y entonces plantan la nota. Pero la verdadera, yo siento que la verdadera postura o lo que deberíamos estar haciendo es promover una discusión más elevada, más sincera, una discusión que no empiece con frases como no, México siempre ha sido corrupto, es inherente a nosotros mismos, ¿no? O todos los gobiernos de México siempre son violentos y represores, eso es innegable. No podemos empezar la discusión con una afirmación tan obtusa, y digo obtusa, se abre tantísimo
que no puede o no da cabida al entendimiento racional. Entonces, yo creo que hay que promover la discusión desde nuestros talleres masónicos y promoverla aquí mismo, en estos espacios, Rafa, en donde ojalá no todo fueran saludos y triples abrazos fraternos, sino fuera la postura de decir qué estoy pensando del tema, qué estoy diciendo, pero a veces no sabemos ni nosotros mismos expresar esa postura. Por ejemplo, acá encuentro una nota de Galindo Adolfo, precisamente, es necesario mantener la libertad de expresión en todos los ámbitos. Muy bien, arte y cultura para todos. A mí me parece extraordinaria la expresión de nuestro hermano Galindo Adolfo, pero ¿hasta dónde podemos llamarle a decir una mentira libertad de expresión? ¿Hasta dónde podemos llamarle a una falacia narrativa libertad de expresión? ¿Hasta dónde podemos llamarle a la propaganda libertad de expresión? Y entonces yo creo que aquí se confunden los términos, porque ambos polos en la política, en la forma de comunicar, y me refiero a este país en particular, hablan de un México libre, ¿verdad? De patria para todos, de cuidemos a la familia, y el diálogo es hermoso. Dios, patria, familia, libertad, eso a mí me parece muy interesante, pero cuando el significado de las palabras eh, se rasca, se busca, se entiende, se categoriza, se vuelve otro tipo de comunicación, ¿no? Muy, muy Ve- diversa. Porque Vendrían, estamos luchando por México. Pues sí, estamos luchando por México. ¿Qué México, no? Este o este otro. Porque estamos luchando por la patria. Pues sí, ¿qué patria? La patria tal o la patria tal, ¿no? Y eso a mí me parece muy interesante, Rafa. Ya me extendí demasiado, no me dejes hablar tanto, Rafa. Voy a no, aburrir aquí a nuestros mira, hermanos. Dulce María Gabriel Soto dice, Dulce María Gabriel Soto Galindo Adolfo, yo desde el istmo de Tehuantepec, pues el istmo de Tehuantepec, una zona tan hermosa, Joel, que de veras todos deberíamos de vivir en el istmo de Tehuantepec, pero pues la parte más angosta. Fíjense que a propósito del istmo de Tehuantepec, el canal de Panamá se hizo en Panamá porque es la parte donde los dos océanos están más cerca uno del otro. Entonces allí rompieron el continente, hicieron un canal para comunicar del Atlántico al Pacífico. Y hubo muchas ocasiones en que se propuso que el istmo de Tehuantepec en México se hiciera un canal similar. Pero a mí me parece que la solución que se tomó ahora a partir del gobierno de López Obrador de rescatar el proyecto del ferrocarril transísmico resuelve sin destruir el entorno, resuelve mucho este sistema de carga. Y ya se estrenó las cargas que vienen desde Salina Cruz, desde Oaxaca, cruzan sobre ferrocarril, sobre vagones de ferrocarril, hasta Coatzacoalcos en el Atlántico, en el Golfo de México. Entonces se está comunicando la parte de, digamos, llamémosle de oriental o la parte de oriente de Europa con el lado este de los Estados Unidos y con la parte este de Europa. Entonces, me parece que aquel sueño de Cristóbal Colón y de Hernán Cortés de comunicar los dos océanos se está realizando y esto me parece que en un poco tiempo va a ser un éxito para nuestro país. Seguro que sí. Y a propósito de eso, Joel, ha habido muchísima información del gobierno en la que se destaca la creación de puertos o le llaman ellos polos de Pa- desarrollo, una Parques. especie Ajá. de parques industriales a lo largo de la vía que se podrán desarrollar con la comunicación del ferrocarril. Europa, por ejemplo, pues realmente se comunica, se mueve a través de los ferrocarriles y esto Sí. tiene siglos. Entonces, en México, pues es muy conveniente que esto ocurra. Pero por el otro lado, hablando de lo que estamos en nuestro tema de hoy, ha habido muchísima información en contra que el tren, por ejemplo, el tren Maya, lo peor que una inversión muy mala, que se chocó, que se deshace, que el transísmico, que es pura locura, en fin, la información contraria. Y entonces, bueno, nosotros ahí estaríamos en una lucha, en una batalla frontal. ¿A quién le creemos, no? ¿A quién? Nos dice Ruth.
Ruth, querida Ruth Pérez, Ruth, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Ruth también nos manda saludos fraternales y Alejandro Galvez nos manda saludos fraternales. Alejandro, qué bueno que estás aquí también con nosotros, me da mucho gusto. Fíjate que me da mucho gusto que nuestros hermanos masones nos acompañen, porque es una manera de agrandar el sistema o agrandar el impacto que podemos tener dentro de nuestros trabajos de logia. Pedro Casanova, saludos a Rafita. Pedro, también para ti un abrazo con mucho cariño. Estamos tratando de tocar estos temas que nos parecen interesantísimos. Les quiero comentar que en algunos grados superiores, Joel, tú lo sabes, se analizan este tipo de problemas sociales y se profundiza en ellos. Pero me parece que deberíamos de popularizar más, de democratizar más la discusión como tú proponías. Y nosotros los masones que nos dedicamos cuerpo y alma a la discusión, llamémosle diaria, es decir, en cada una de nuestras reuniones que tenemos con otros masones, pues platicamos, discutimos, presentamos nuestras tesis, las antítesis, sacamos síntesis, en fin, es un ejercicio de, no sé si es correcto llamarle, pero es un ejercicio dialéctico, es decir, de Sí, diálogos entre unos y otros. Entonces, si somos expertos en eso, yo creo que lo que tú propones, subir a estos medios como charlas entretenidas y como algunos otros programas, este tipo de discusiones. Y quizá aquí podríamos hacer una especie como de análisis eh, similar a lo que tú sugerías de la mañanera. La mañanera a mí también me parece que esa sección que presentan de las mentiras de la semana o de las mentiras más notables es bueno, pero es muy pequeño, se queda sí, corto, porque en primer sí, lugar, pues de las 7:30 de la mañana, no todos andamos en las carreras para cepillarnos los dientes e irnos a trabajar. Entonces es muy complicado ese horario. Después, tratar de acceder al programa, pues eso sería otra tarea. Y luego atinarle al momento en el que están dando las noticias correctas que contradicen a las falsas. Es muy complicado. Por otro lado, Joel, son 7 días por 24 horas de los medios de comunicación, pues perversos, que están difundiendo noticias falsas. Y no solo eso, estarán de acuerdo amigos y Joel, en que no solo es el error o la noticia falsa, sino verdaderas campañas de odio, sí, lo que sí, 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 le llaman, bueno, en inglés le llaman shitstorm o aquí guerra sucia, ¿no? Esa guerra sucia de destruir la imagen de una persona con todo, con lo que se necesite, con tal de mancharle su prestigio y hacer que el público se ponga en contra. Entonces, estas campañas de odio, Joel, son verdaderamente destructivas. El sí, odio claro, siempre sería un sentimiento que deberíamos de tratar de erradicar de nuestro pensamiento. Es mejor el amor. Pero cuando el presidente López Obrador decía, es mejor los abrazos que los balazos, pues lo comenzaron a desvirtuar y decir, es que este quiere que se abrace a los delincuentes. No era eso, era decir que si en nuestra cultura, en lugar de hacer una asociación del rifle como la norteamericana y de promover que cada familia tenga armas poderosas en su hogar para defenderse, si en lugar de eso mejor decimos vamos a hacer reuniones, deporte, diversión, arte, cultura, pues estos serían los abrazos en lugar de los balazos. claro, Eh, claro. ¿Cómo ves estas campañas de odio, Joel? A mí me pareció muy interesante la marcha del 15 de noviembre de la generación Z. Yo creo que es un claro ejemplo del uso de una propaganda y de todo un sistema para crear digamos, un foco de atención de desestabilización. Desde el momento en que se coloca a la generación Z, ¿no? Y entonces empiezan todas las contradicciones una sobre otra, una sobre otra. El foro real de la generación Z, las páginas de la generación Z que lleva uno de los chicos, dice, nos deslindamos, nosotros no estamos apoyando esa generación Z. Ah, ok. Entonces, pero se sigue armando un foro. Se constata que esos foros que se crearon están ligados a ciertos partidos y a ciertas posturas.
Y tanto incluso el decálogo, vieron los metadatos del decálogo, ahí especifica claramente que salen de la oficina de un diputado de la oposición, o que fue diputado de la oposición de un partido determinado, donde se creó ese primer discurso y a partir de ello empezaron a generar la propaganda. Dos, se suben a la marcha una, una bandera que para nosotros finalmente no tendría sentido, ¿no? La bandera de Luffy, de este chico del anime, que fue muy utilizada en las protestas en la India, ¿no? Ahora, toda armar el discurso, empezar a generar cuentas donde tú veías todos los seguidores de las páginas, eran cuentas de reciente creación, cuentas que estaban en Nigeria, en todos, en Estados Unidos, en Canadá, en varias partes del mundo, que lo llamamos los bots, ¿no? Que generaban contenido y luego con inteligencia artificial empezar a poner el Palacio Nacional en llamas. Toda esta parte está tan bien coordinado, estaba tan bien coordinadito todo para incluso pagar, pagar a un bloque negro que hoy en día está confirmadísimo de que fue pagado, de que son mafias que viven en la Ciudad de México, pues, sin decir nombre, ya sabemos que mafiecillas conviven y operan en la Ciudad de México de esta manera, que fueron pagados para ir y atacar, ¿no? Tirar las vallas y generar violencia. Y ante esas imágenes buscaban una imagen donde se viera un policía intentando hacer algo en contra de los muchachos, ¿no? Lo que hubo fue pues gas de extintores, pero el discurso posterior es la represión del Estado contra los jóvenes, la represión, la fuerza bruta, y esta parte, ¿no? Que provoca, yo creo que provoca esto de que la represión es inherente a los gobiernos mexicanos desde hace muchos sexenios, y esto es innegable. O sea, esa postura o esas frases justifican cuando realmente lo que está pasando son grupos de choque financiados, policías que lo único que hacían es detener, contener, incluso no llevaban, dice, granaderos, no, no, no eran ni granaderos, no llevaban pistolas, rifles, ni nada, llevan escudos y lo que hacen es contener, contener. Y eso me parece muy, muy perverso. Cuando se empieza a presentar toda esta evidencia en programas y foros de discusión oficiales, como Tercer Grado u otros. ¿Sabes cuál es la postura que defiende? O bueno, con la postura con la que se descalifica toda esta investigación, propaganda pagada, bots en otros lados, etcétera, todo lo que ya que te comenté. Esa es la versión oficial del gobierno. Ya, ese es el comentario que descalifica toda. Pero es que como lo dijo el gobierno y es oficialista, entonces ya no tiene sentido. Es como decir, estamos platicando de una cosa, sí, sí, pero tu opinión no vale porque, porque vives en la Peralvillo, ¿no? O no, no vale porque pues tú eres de tal lugar, o no vale porque te huelen las patas. Entonces, es el descarte de algo bien informado, bien estructurado. Y entonces, ¿qué dice el otro discurso? La defensa. No, 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 es que esa es la versión oficial, ¿no? Y entonces esa palabra descalifica todo lo demás. Y eso me parece muy peligroso. Eh, Qué difícil, Rafa, qué No, difícil. sí, Estamos yo estoy frente a estos modelos. completamente de acuerdo con eso, y eso es lo que queremos comentar con nuestros amigos internautas, porque Joel Gutiérrez Flores, mi amigo y hermano masón, Rafael Maldonado, un servidor de ustedes, pues somos dos que estamos dando aquí la cara en charlas entretenidas, pero toda la sociedad, los 140 millones de mexicanos, todos somos, y los 8.000 millones de habitantes del planeta, todos somos consumidores de la propaganda y de la publicidad. Sí, Entonces, cuando nos dicen que debemos embriagarnos con tal o cual aguardiente, o que debemos dañar nuestros pulmones con tal o cual cigarro, o cuando nos hacen comprar comida chatarra, polvo de papa y cosas de estas,
pues nos están obligando de alguna manera subliminal, no descaradamente con ponernos un cuchillo enfrente y decir tienes que comer estas papas fritas, pero de una manera mucho más perversa porque es ideológicamente. Me están convenciendo sin que yo tenga defensa real y tengo que comer eso. A lo mejor nosotros ya con un poquito más información no comemos mucha de esa comida chatarra, pero, por ejemplo, los niños, la infancia, los jóvenes consumen porque tienen menos información, menos experiencia. Entonces, la publicidad está muy analizada, Joel. Los publicistas están, digamos, respaldados por psicólogos profesionales que saben exactamente cuáles son los puntos que le interesan al público por regiones, por estados económicos, por situaciones económicas. En fin, van segmentando el mercado y dicen, si lo que queremos vender es para niños, hay que presentarlo de esta y de esta y de esta manera con este personaje y este otro. Y entonces inventan personajes de los cómicos y muchas cosas. Y los Ujú. colores, las envases, etcétera. Si el segmento de mercado que les interesa es, por ejemplo, la de los perros, pues entonces presentan por ejemplo, absurdos tan graves como que la comida para los gatos tenga forma de pescado. Obviamente el gato no percibe la forma de pescado, eso es el propietario del gato, pero ellos saben que el gato no va a ir a comprar al supermercado su comida. A quien le dirigen la publicidad es al propietario del gato. En fin, ese tipo de posibilidades, sea para bien y para mal, pues la tienen los publicistas, consejos muy profesionales. Y en el punto de la política, en el ambiente político, en el ambiente gubernamental, ocurre lo mismo. Sin embargo, me parece que nosotros como público, como ciudadanos, sobre todo ciudadanos tratando de ser ciudadanos conscientes, deberíamos de analizar, como tú decías, lo del salario mínimo. Si nos están diciendo durante muchísimos años, digamos desde 1930 o 40, cuando se cambió el patrón oro y se cambió toda la economía, los Chicago Boys y todas estas cosas, la Gran Depresión en Estados Unidos, comenzó a haber una corriente de pensamiento de decir que se tiene que acumular dinero. Hasta que lo acumulen los ricos, entonces lo comienzan a desparramar para los pobres, como si yo dijera mi tinaco se llena con 500 litros de agua y en cuanto ya tiene los 500, pues comienza a derramar el exceso de agua. La economía no funciona así, el dinero no No. funciona así. Nunca mi tinaco se va a llenar de dinero como para derramarlo. Entonces, esta fue una tesis equivocada. Ahora, nosotros como ciudadanos conscientes podemos analizarlo con tranquilidad y decir, esto es una mentira. Nos están diciendo que si se eleva el salario mínimo, va a haber una gran inflación porque la gente va a comprar mucho y se van a ir los precios. Tenemos ya 7 años viendo que no es así, que no funciona. ¿No crees que ya deberíamos de tener un concepto claro de decir, este señor que sostiene esa tesis es mentiroso? Y entonces cuando vemos un deudor de impuestos como el dueño de Electras, de Televisión Azteca, Salinas Pliego, que dice, yo pago impuestos y el gobierno son unos parásitos que quieren vivir de mis impuestos. ¿No crees que nosotros como ciudadanos ya deberíamos de tener muy claro el pensamiento y decir, este señor, además de que es un ladrón, es un mentiroso y además me quiere ver a mí la cara de tonto? ¿No crees que deberíamos tener esa reacción, Joel? Especialmente Eh, grupos como tú y yo y los hermanos masones, que deberíamos tener ya una opinión clara en ese sentido. Híjole, ojalá, Rafa. Lamentablemente todavía estamos muy ideologizados, todavía hay propaganda que se siguió sembrando dentro de nosotros, hay incluso, digamos, postureo, y a veces a mí me cuesta trabajo, ¿no? El rito de la Ciudad Mexicano se distingue por incluir mujeres dentro de la masonería, algo revolucionario desde 1825, imagínate, 1825. Hay todavía logias masónicas que no aceptan esta pequeñez, para que nosotros fue algo revolucionario, para muchos otros todavía ni siquiera aceptan eso. Entonces, imagínate que todavía hay hermanos masones donde
donde esta ideologización está tan marcada dentro de sus genes, no lo sé, que no pueden verlo, no pueden verlo. Y yo también le ataño, hay algo que nos hicieron pensar, incluso a los masones. No hables de religión y política dentro de tus trabajos masónicos, porque hablar de religión y política puede provocar desavenencias. ¿Qué postureo tan falso, es una falacia de entrada, es un hombre de paja, es una falacia narrativa decir esto, cuando el intercambio de estas ideas debería promover la búsqueda de la verdad? Entonces, cuando nosotros nos encontramos frente a que hay hermanos que aún que no aceptan un rigor científico, no aceptan la dialéctica, no aceptan un comentario, y entonces, como en uno de sus programas se aprendieron de pe a pa todo el mecanismo socrático para decir, para ganar una discusión, se gana a la mala, ganas por ganar, no ganas por encontrar la verdad. Y esto a mí me Claro. duele todavía. Esto a mí me duele porque todavía no buscamos la verdad, ¿no? Por ejemplo, déjame comentarte, Mira, está déjame, Pedro Casanova. Pedro Casanova nos da un comentario. A ver, Joel, por favor, léelo. es justo el que quería leerte, Rafa, porque dice, no hay que confundir propaganda con la publicidad. No, efectivamente, no tendríamos que confundirla. La propaganda históricamente nace con la izquierda. A mí me parece eso un postureo. Hay propaganda antes de que se reconozcan zurdos y derechos. Incluso hay propaganda en el antiguo Egipto, ¿no? Cuando es completamente monárquico o faraónico. Hay propaganda escrita en los muros desde tiempos ancestrales. Achacar la propaganda a la izquierda, a mí me parece algo que tal vez tendríamos que discutir de una manera, aunque la propaganda, uno de los más grandes defensores de la propaganda es precisamente la derecha y el fascismo. El fascismo usa la propaganda precisamente para acrecentar. Si alguien ha usado la propaganda, más que incluso la izquierda, ha sido la derecha o el Mencionabas a fascismo. Goebbels al principio de la charla, Joel. Goebbels era un propagandista tremendo, ¿no? Lo dice, de la propaganda nace la publicidad. Pues no lo sé, no lo sé, pero podríamos discutirlo. Y la publicidad es la que usa la extrema derecha para sus fines. A mí no me parece que solo la extrema derecha usara la publicidad para sus fines, en el sentido de que publicidad es para vender un producto y exacerbar sus virtudes, ¿no? O sus beneficios o las cosas. Y la publicidad también es engañosa, también podríamos decirlo que es engañosa. Y entonces, bueno, son términos que no debemos confundir. Efectivamente, podríamos entrar en un debate muy interesante. Gracias, Pedro, por tu comentario. Nos permite seguir platicando de esta manera y también colocar nuestra postura ideológica y colocar nuestro pensamiento, ¿no? Edgar Vargas, Edgar, querido Edgar, hermano maestro masón de la Un abrazo, respetable mi logia querido Edgar. simbólica, Un abrazo con mucho un cariño. saludo, mi querido Edgar, gracias por tus saludos. Dice JC Rodríguez, qué buen razonamiento. De cuál razonamiento estará hablando nuestro querido hermano JC? Pues esperamos que nos digas cuál, si el de Rafa, el mío, el tuyo o el de Espero que los dos, Joel. Qué caray. Pedro, o de todos, ¿verdad? Nos echamos un volado Ojalá y a que los todo el dos nos programa toca. sea razonado. Cuando es un aplauso, un abrazo, pues nos lo distribuimos, ¿no? Ándale, nos lo distribuimos como si fuera un abrazo. Dice Alejandro Galvez, dice, la mercadotecnia es justamente direccionada para que compres una idea, sea buena o mala. Pues sí, efectivamente. Y siempre será así, ¿no? Rafael Cortés nos dice, propagar y publicar, interesantes matices. Dice Pedro Casanova, nos responde, muchas gracias, Pedro. Joseph Goebbels usaba la publicidad. Bueno, hasta donde yo tengo entendido también podría ser eso mucha propaganda, y era el Ministerio de Propaganda lo que también hacía él, ¿no? A mí me parece que propaganda es decir, identificar a una persona por ejemplo, con una rata, en este Miren, caso, con todo respeto, Joel y amigos, con todo respeto, el dividir entre propaganda y publicidad
es ya francamente ya es un truco de la discusión, es justamente Ah, para ganar la discusión. Nos vamos hacia otro lado y se nos olvida el tema principal. Es decir, vamos ahorita a meternos en la discusión qué es publicidad y qué es propaganda, y automáticamente ya me sacaron de lo que mi tema principal, que son las mentiras. Entonces, sea publicidad, sea propaganda o como le quieras llamar, lo que yo estoy tratando de mostrar y de buscar una defensa es en contra de la mentira. Entonces, si tu publicidad es mentirosa, contra ella. Si tu propaganda es mentirosa, contra ella. No, no estoy hablando y no quisiera meterme en ese problema sí, de definir una palabra, ¿no? La que sea. Pero hablemos de verdad y de mentira. Si la verdad se oculta por la discusión, malo. Si la publicidad o la propaganda, la envoltura, la etiqueta, lo que ustedes quieran, la información que nos dan oculta la verdad y nos propone una mentira y nos convence, pues estamos mal, sea de derecha o sea de izquierda. Ahora, eh, ya digamos, aquí entramos ya en las definiciones que no quisiera tocar hoy, Joel, porque no es nuestro tema, pero se sí. supondría por definición que las personas que se sitúan a la izquierda son gente más veraz, más honesta, justamente luchan contra lo malo. Es decir, aquí ya estaríamos hablando de buenos y malos, ¿no? Y por Ujú, eso no quisiera yo dar ese juicio de valor. Yo nada más claro. quisiera centrarme en la verdad y la mentira. Si algo están diciendo mentiroso, hubo un choque y se murieron 40 personas. La compañía propietaria del autobús dice nada más hubo 5 muertos. Bueno, ya es una mentira, ¿no? Pero si los familiares de un accidente comienzan a decir es que mi familiar necesita una medicación de 200,000 pesos y realmente nada más necesita una bendita de 10 pesos, pues también es una mentira. Entonces, yo estaría en esa posición, Joel, amigos, Me parece claro, Rafael. de Yo creo que que sí estemos en debemos contra entenderlo de de la esa manera. mentira y a favor de la verdad. Y finalmente, para no entretenernos, porque se nos está acabando el tiempo, Joel, ¿tú crees que nosotros como sociedad tengamos alguna arma, algún recurso para contrarrestar esta infodemia? Vamos a hacer un top 5, un top 10 de las mejores, de los mejores periodistas. Vamos a poner en primer lugar acá las charlas entretenidas, aunque no seamos periodistas, pero como un foro de discusión en donde podamos empezar a dilucidar estos temas, a generar una conversación más grande. Y vamos a empezar a calificar nosotros como sociedad, como masones primero, precisamente hasta dónde estamos llegando a la búsqueda de la verdad en todas las discusiones. Estaría padrísimo poder hacer un top 20 de los periodistas, de las ideologías, de las formas fundamentales de pensamiento que se están exacerbando, se están generando en el postureo Pues mira, político, social. ahorita actualmente está muy colocado el tema de los medicamentos. El gobierno, por un lado, nos dice que prácticamente ¿cómo se llama esto? Bueno, la cantidad de medicinas que tiene, la, la forma como proporciona la medicina pública, que tiene un 90 y tantos % de efectividad. Es decir, que 90 y tantos % de los medicamentos que se requieren ya los tienen. Hay una buena distribución, una superfarmacia en Huehuetoca y demás. Es decir, el gobierno nos dice sí hay medicamentos y se están poniendo los hospitales y las clínicas se están recuperando y vamos a dar un buen servicio. Pero al mismo tiempo, hay los detractores que dicen es una mentira, no hay medicinas, tú vas a cualquier lugar y no hay ningún tipo de medicinas, mucho menos las especializadas, en fin. Entonces, entre ambos extremos, Joel, y bueno, aquí toco madera en bruto, la única manera de comprobarlo sería que yo me metiera como enfermo a un hospital y lo comprobara. No quisiera que ocurra eso ni para ninguno de los que nos están escuchando hoy, pero ¿cómo dilucidar, cómo sacar una conclusión? El gobierno dice que sí hay suficientes medicinas, abasto era la palabra que se me estaba Abasto. equivocando. Ujú. Dicen ellos hay suficiente abasto de medicinas y los contrarios al gobierno dicen no hay suficientes medicinas. ¿Cómo podríamos nosotros sacar una conclusión real? Tendríamos que ir a las puertas de los hospitales
y preguntar a los familiares que están allá afuera, oye, ¿cómo está tu pariente? ¿Está bien atendido o no está bien atendido? Eso sería hacer periodismo. Y nosotros no somos periodistas en activo, por lo menos. Entonces nosotros somos los que recibimos la información. Y lo mismo ocurre con la inseguridad. Nos dice, por un lado, el gobierno dice, se ha abatido la inseguridad, hay menos crímenes, menos robos, menos asaltos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, los contrarios dicen, no es cierto, la inseguridad es cada vez peor, el país está inmerso en sangre, está incendiándose, está explotando, mira nada más cuánta violencia, ¿no? ¿Cómo sacar nosotros conclusiones, Joel? ¿Cuál sería la solución, amigos internautas? ¿Cómo podríamos nosotros como sociedad, como gentes que pensamos que nos interesa mucho el triunfo de la verdad y el progreso del género humano, cómo podríamos meter estas discusiones ordenadas? Yo creo que sí, Rafa. Hay algo también que se llama el periodismo de investigación y este me parece muy interesante porque antes que otra cosa empieza a investigar datos, tendencias y yo creo que una de las formas en que nosotros podemos empezar a entender, eh, encontrar la verdad es empezar a verla desde otra perspectiva desde otros puntos de vista, desde empezar a quitarse los zapatos y ponerse en otros, de empezar a quitarse dogmas, de empezar a quitarse sesgos cognitivos que tenemos muy arraigados como sociedad, ¿no? Nos educaron desde que éramos chiquitos de una determinada forma. Hay que ser Sacudirlos críticos, de prejuicios, Joel, que es y hay que dificilísimo. ser críticos, hay que leer. A ver, yo los quiero críticos, hermanos, yo los quiero leyendo, yo los quiero pugnando por una nueva idea. Yo los quiero abrazar y saber que la idea que están buscando va a tener otro matiz, va a tener otra fuente, va a ser más productiva, va a buscar la verdad. Y yo creo que sigamos participando en estos foros, hagamos investigación, y exijamos, porque esa es la otra, exijamos al Estado, al medio de comunicación, la ética que merecemos como pueblo, ¿no? La ética que merecemos como estudiantes, la ética que merecemos. Y yo creo que los masones estamos en la postura de exigir esa ética. Claro. Antes de despedirnos, mira, J.C. Rodríguez dice, en redes sociales hay muchas noticias que se transforman en publicidad y mucha de ella es verdadera o falsa. Sí, sí, Eso es exacto. justamente, le diste al clavo, José, es lo que decimos de toda la información que tenemos, a qué le creemos. Luego, para colmo, muchas personas muy valiosas y muy queridas desperdician las redes sociales, desperdician la ventana podrían dar información en lo que le llaman memes, que por cierto, entramos a otro aspecto que es el vocabulario moderno. Nos dice Alejandro Galvez, tres familiares directos batallan para recibir sus medicamentos. Tres familiares directos batallan para recibir sus medicamentos. Fíjate, ahí hay una información también ahí como dispersa o confusa. ¿A qué le Sí. llamamos batallar para recibir sus medicamentos? No lo sé, pero sería verlo. Alex Vargas dice, buenas noches, eh, mm, visito hospitales, Instituto de Cancerología de la Ciudad de México. No tiene muchos medicamentos, recibe y Recibe, y así muchos. Hospital Renacimiento Acapulco les faltan gasas, alcohol, guantes. El gobierno constantemente se enfoca a decir a la población que tiene abasto. Saludos. Efectivamente, yo creo que también es muy interesante cómo los distribuidores o los mismos hospitales están también participando o no queriendo participar en este abasto. Y hay que verlos desde todos los puntos de vista. Hasta dónde el postureo se vuelve real, hasta dónde empezamos a buscar la verdad y quién la tiene. Yo tampoco puedo asegurar abasto. ¿Pero por qué? A ver, ¿es cuestión de la gran farmacia o es cuestión del hospital o es cuestión de la distribuidora o es cuestión de que aún hay corrupción? ¿Es cuestión de que se mueven intereses económicos dentro de las farmacéuticas de los hospitales? También hay postureo. Entonces, hay que verlo de todos los matices, Rafa, y no nos podemos quedar con la idea, como tú dices,
no hay abasto por un lado y el otro, no, no, tenemos todos los medicamentos. Buscar precisamente esa forma de entender de todas las aristas las cosas. Mira, llegó Alejandro Galvez y nos dice, ¿qué dice Alejandro Galvez? Ya se me fue. Hermanos y empleados cercanos deben llevar sus utensilios para realizar sus funciones como asistentes y enfermeros. Sí, efectivamente, ¿no? Y Eh, tiene que llevar ellos sus medicamentos, pues fíjate, ¿no? Ahora sus, también hay que, ajá. ese es el problema. Alex, Alex Agis, Agis, soy Alex Alex Agis, Agis, soy Alex Agis, dice, sí, te mandamos un abrazo, Alex Agis. no Vargas, está bien. Es que tenía, bueno, es que Sí, tenemos, es que estuve ot- saludándolo como Vargas. es Agis, un hermano Agis, masón también, se mucho acaba de cariño, Alex iniciar este Agis, hermano te mandamos masón, saludos con un, mucho un, cariño. un saludo. Dice Fíjate, aquí ya Pedro fue una, Casanova. aquí ya fueron, ya caímos en las fake news diciendo que fue Alejandro con un apellido diferente, ya fue una mentira. Pero aquí, esto es justo, creo que le dimos al clavo de una manera accidental. Dijimos una mentira, Alex Agis, pero hay que reconocerla. Me equivoqué, ya nos rectificaron, es Alex Agis. Fue una mentira, si tú quieres, no con intención, pero fue. Entonces, hay que corregirlo y tener la ética suficiente de decir, bueno, pues cometo errores y ya cambiamos el apellido. Pedro Casanova, ¿qué dice, Joel? Solía decir René Descartes que si quieres saber cuántos dientes tiene un caballo, no hay que debatir. Hay que ir a firmar la boca al caballo, contarle los dientes. Si querés acercaros a la verdad, podemos ir a las afueras de los hospitales y preguntar a los familiares, porque los masones somos buscadores de la verdad. Pero y no solo a los familiares, también a las farmacéuticas y a los distribuidores y al director del hospital que quiere o no quiere soltar tal o cual medicamento. Y a esa información a veces no tenemos acceso y a veces no nos damos cuenta. Y hay que preguntar por qué no se está entregando un medicamento cuando el medicamento está en la farmacia. Y hay que también cuestionar el postureo ideológico de cada uno de los cochupos que había dentro de todo este malabastecimiento, ¿no? Entonces, no solo a los familiares, a todos y de todos lados, y ver cuál es la realidad, ¿no? Ver finalmente qué interés, porque detrás de todo esto, Rafa, yo creo, tenemos que entender que hay alguien que sale perjudicado o beneficiado. Y como dijéramos, no les importa la gente, les importan sus intereses. ¿Qué intereses están detrás de este medicamento? ¿Qué intereses están detrás de la distribución? Y esos intereses, verlos precisamente a través de los ojos de un pensamiento crítico. Y yo creo que eso nos acercaría todavía más a entender la verdad. Porque ir a preguntar es muy fácil, ir y escuchar, no tengo medicamento, es fácil, pero ver cuáles Joel, son las querido, causas y consecuencias, se eso nos es acaba lo el tiempo, Joel, verdaderamente. porque queremos, no, tenemos todo el tiempo que ustedes quieran y aquí nos podemos quedar hasta que amanezca, pero la verdad es que por respeto a nuestros amigos que nos acompañan, queremos terminar más o menos dentro de una hora, es decir, de 9 a 10 de la noche y después ya sube el video, lo subimos a nuestro canal de YouTube que se llama Charlas Entretenidas, pero también tratamos de que no se extienda demasiado porque luego no hay tiempo para estar repitiendo los capítulos, ¿no? Entonces, Claro, queremos hacerlo corto. A lo mejor hasta convendría intentar lo contrario, Joel, hacer que nuestras charlas fueran más cortitas y hacerlas más frecuentes. En fin, es parte de lo que estamos investigando y analizando, de manera que podamos ser más útiles para la sociedad, luchar mejor por el triunfo de la verdad y por el progreso del género humano desde nuestra trinchera. Yo te agradezco mucho, Joel, amigos internautas, les agradezco mucho su intervención de hoy. No sé ustedes qué opinan, Joel, pero creo que el tema requiere mucho más análisis, mucho más estudio, más discusión. Y creo que deberíamos de mantenerlo durante un tiempito más en charlas entretenidas, porque tendríamos que traer la opinión de nuestros amigos, sí, de personas, por ejemplo, analizando una verdad o una mentira del gobierno o de la contra del gobierno y traer testigos, testimonios, pero esta ya es una labor muy compleja que no tendríamos ni capacidad ni dinero para hacerla. Entonces, pues por lo menos analizar la problemática y ver si alguien encuentra soluciones. me ¿Te parece parece que excelente. sigamos en algunas otras ocasiones sobre este tema, Joel? Me parece muy bien, Rafa, excelente. Yo siempre dispuesto aquí
A mí se me ocurre tener una conversación franca y derecha, plantear el tema, pero una conversación franca y directa con nuestro chat. Dejarnos nosotros de decir cosas y vamos a promover que los que nos ven, nos escuchan, participen, hacerlos partícipes fuertemente de este desarrollo de discusión. ¿Qué te parece, Rafa? Vamos a buscar la verdad, Joel.